Muchísimas gracias por asistir en esta conferencia y para hablar el doctor Francisco Bagnosell, ponerte en algún sitio que no te Paco para los amigos. El doctor Bagnosell está doctorado en Medicina y Cirugía desde el año 1976 por la Universidad de Barcelona y está especializado en una técnica de diagnóstico muscular, se llama electromiografía. Posteriormente, completó su formación de posgrado trabajando en hospitales de Estrasburgo, Francia, y en Estocolmo, Suecia. También es especialista en neurología, neurofisiología y rehabilitación. Asimismo, es miembro fundador de la empresa Gemedic, dedicada a la realización de pruebas neurológicas por toda Cataluña. Gracias a su relación con diferentes ONGs, entró en contacto con diferentes terapias alternativas, especialmente la medicina cuántica, la radiestesia y la geobiología. Las experimenta estas terapias durante 8 o 9 años con la finalidad de integrarlas con la medicina oficial o alopática. Como resultado de sus experiencias, crea un blog a internet con el nombre de Paco La Cueva, el cual desde el año 2010 ha recibido más de 290.000 visitas, que no son pocas, y procedentes de estas visitas de más de 100 países de todo el mundo. Ahora hace 2 años, en octubre de 2012, publicó un fantástico y muy recomendable libro que se titula Entre dos aguas, la experiencia de un médico con las terapias alternativas, y del cual ya se han hecho varias ediciones. Hoy en Balaguer, en el marco de esta 7ª Fira de Alimentación y Salud, el Paco, doctor Bagnosell, nos hablará sobre la incorporación de la alimentación en la medicina integrativa. Y permítame, para terminar ya esta presentación, que os lea las palabras de su libro, escritas en la página 496, donde dice: tenemos que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Tenemos que tener cuidado de nuestras relaciones personales con nuestro entorno familiar y social. Hemos de vigilar la alimentación escogiendo productos que se elaboren cerca de nosotros, antes que los que vienen de muy lejos. Y sobre todo, tenemos la obligación de ser felices con lo que hacemos y especialmente, muy especialmente, responsables con la naturaleza y con nuestro planeta. Con todos ustedes, el doctor Paco Bagnosell. Muchas gracias. Bon dia a tothom. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Voy a cambiar a castellano por la cantidad de gente que viene de fuera, pero ese amor a nuestra tierra hace que me guste decirlo en catalán al principio. Gràcies per estar aquí a tothom, a l'organització, a Josep Pàmies, per donar-me l'oportunitat de parlar en aquest foro tan interessant. Y he venido para apoyar a Josep, he venido para apoyar a José Pàmies con esta inmensa labor que está haciendo, con esta profesionalidad respecto a su tema, aunque a veces es excesivamente crítico, pero alguien es verdad que tiene que denunciar las cosas que ocurren. Yo estoy aquí para hablar de ciencia y, bueno, ha habido un pequeño error respecto al tema que voy a hablar hoy, que es la incorporación de la alimentación a la medicina integrativa, y en realidad se cambia una palabra y es incorporación de la filosofía de vida en la medicina integrativa. Yo creo que el futuro
de la medicina está en un cambio de filosofía y de actitud. Creo que hoy vamos a hablar de este tema. Vamos a hacer 1 hora y pico. Luego haremos, si queréis, 5 minutos de descanso y luego tenemos una tanda de preguntas para acabar un poco antes de las 12. Siento que la luz nos impida ver las diapositivas, pero prefiero hacerlo así porque cuando me pongo a hablar es que podría estar 2 días seguidos y entonces no llego a decir lo que tengo que decir, pierdo el hilo. Bien, cuando empecé con esta historia, como bien han dicho, en las ONGs me pusieron en contacto con un mundo distinto al mío, en lugares muy lejanos, y ahí conocí la medicina indígena, el chamanismo, curanderos, gente de todo pelaje, que me enseñaron que existía otra forma de acercamiento a la salud. Y esta situación me dio la oportunidad de ampliar la percepción, mi percepción, y ver las cosas y hacerlas de otra manera. Por esto aquí he puesto 2 diapositivas, una con un sanador energético que me está operando, y arriba, no se ve bien la foto, pero estoy con Jean-Jacques Brilouzeau, que es un radioestésico francés, que es el que me ha enseñado todo lo que conozco de radioestesia y geobiología. Un detalle importante respecto a lo que aprendí con él: ¿de qué nos sirve hacer una buena medicina, sea alopática, de medicina complementaria o la que sea, si luego el paciente vuelve a un entorno en el cual hay poluciones electromagnéticas que son dañinas para la salud? Entonces, lo que curamos en el hospital o en una consulta, luego revierte, vuelve a atacarnos otra vez a aquel paciente porque su entorno no es el más idóneo. Hay un montón de fotos de gente que ha participado en mi vida últimamente, y con la frase de: tenemos convicciones propias genuinas, pero que son la interacción con otros profesionales. ¿Qué significa esto? Que aunque tengamos una idea fija que nos creamos que sea nuestra, ese ego que a veces es imposible de dejar de lado, no es así, porque se relaciona con otras personas que se te cruzan en el camino y vas aprendiendo una lágrima de cada uno. Y al final nos damos cuenta que es una idea de todos, de muchos. Aquí esta diapositiva es un poco el resumen de lo que ha significado mi vida estos 2 últimos años. Cogí este nick de Paco La Cueva porque se me ocurrió así, estoy en la cueva escondido, entonces no decía quién era, hasta que vino el editor un día y me preguntó, dice: oye Paco, tenemos que sacar el libro, este libro, ¿con qué nombre vas a salir? Digo, pues con Paco La Cueva. Y dice: hombre, ¿tú crees? Y en un segundo decidí, bueno, pues pon el mío. Pero yo estaba visitando, me llamó de paciente, aquello que ni lo razoné un segundo. Claro, todo el follón que ha ocurrido después, por eso estoy aquí, es porque he salido con mi nombre. Y lógicamente a nivel médico pues fue impresionante pues toda la movida que está existiendo, ¿no? Un médico clásico, además mi padre era médico, que vengo de una cuna muy oficial, pues que diga cosas diferentes, ¿no? Algunas muy raras. Ya estamos cerca de los 300 y pico mil entradas en ese blog. Luego eso sirvió para hacer conferencias. Me di cuenta que había pues tanta gente como estamos aquí ahora, y a base de esas conferencias se montó el primer simposio de médicos y sanadores en Barcelona. Asistieron casi 700 personas, que se dice pronto, con un 20 y tanto % de médicos, y en el segundo, que ha sido hace poco, en junio, vinieron un 42%, o sea que vamos subiendo de presencia médica, aparte de enfermeras, psicólogos, gente relacionada con la medicina. Se publicó este libro, que ya os lo comento aquí en la portada, detrás, en la contraportada, hay una dirección web para que podáis leer cualquier capítulo del libro, y las experiencias que han ocurrido salen en el blog, con los vídeos y las fotos de los personajes de cada capítulo.
se creó o creé la Asociación de Médicos y Sanadores, que es una asociación sin ánimo de lucro, porque no quería montar un negocio o que pareciese que había un negocio detrás de todo esto, y todo el dinero que se recauda de todos estos congresos, todos estos foros y todas estas situaciones de difusión va a parar a esa asociación para pues, poder instaurar actos pues, como este mismo, ¿no? Y esta era una idea muy clara que tenía. Tanto es así que después del último congreso llevábamos 2 años y pico sin parar, y gracias a mi pareja Olga, que está aquí, que es la directora de logística del congreso y de la organización, dijimos tenemos que parar un poco porque si no, no hay manera de poder continuar. Bueno, duró esa frase 2 días, porque toda la gente que estaba en el congreso, que eran de fuera, nos pidió ayuda para poder montar el mismo congreso que hacíamos, que no es más que un puente entre médicos, terapeutas y sanadores, para que podamos aprender unos de otros. Y esto os lo dice un médico pues, con varias especialidades y con más de 40 años de ejercicio, pero yo creo que tenemos que aprender mucho de gente pues, que nos puede enseñar muchas cosas, aunque no tengan esos títulos oficiales. Y contra eso creo que hay mucha gente que no lo ve así, pero yo soy de la opinión que es importantísimo que ese puente se instaure, de hecho ya está en marcha, y que haya personas que nos ayuden en este cometido. Bueno, pues, ¿qué ha pasado? Ha pasado pues que en marzo, este marzo que viene, del 15, se hace el primer Congreso Internacional en Buenos Aires, en septiembre se hará en San Sebastián, hablo del año 2015, en el 2016 se hace en México y en Madrid, en el 17 en Chile, Colombia, o sea que yo dije, tenemos que parar el carro, y hay 3 años que están llenos de congresos de gente que lo quiere hacer en esos lugares. Eso para que veáis la difusión, los médicos, los terapeutas de diferentes sitios que creen en este proyecto y que creen también que se ha de difundir esta idea de ese puente para que diferentes profesionales, como puede ser Josep Pàmies y yo, un médico, pues con un payés que es un experto en plantas, que podamos aunar esfuerzos para mejorar la salud de la gente. Yo creo que hemos de imbricar diferentes especialistas en todo esto. Sin dejar de ser muy profesionales con la medicina que hacemos, en este caso yo hago mucha neurofisiología, hago técnicas de diagnóstico, también rehabilitación, y sigo trabajando como tal en las consultas en las que estoy, o en hospitales y clínicas de toda Cataluña. Pero, ¿por qué no? Yo creo que tenemos que incorporar otras técnicas que nos ayudan, por decir una conocida, pues puede ser el Reiki. Y en los equipos de investigación que AMIS ya ha construido en diferentes lugares de todo el mundo, porque esto nació en Barcelona y se fue, digamos, expandiendo en nuestra zona, pero no pasaron 3 meses que ya en Sudamérica, en Europa, en muchos sitios nos llamó gente y estamos ya implantados en todo el mundo con esos equipos de investigación. Pues, por ejemplo, por poneros un detalle, hay un médico que es experto en diálisis y a través de una serie de terapias complementarias, esos pacientes que vienen unos días a la semana determinados para hacer esa diálisis, pues han logrado reducir esos días. Bueno, pues esto para mí es un detalle importante. Lo que pasa es que no olvidemos que los protocolos médicos siguen unas pautas muy rígidas, y desgraciadamente el tema de las medicinas complementarias es resbaladizo porque es muy invisible. Es difícil demostrar con pruebas todo lo que estamos hablando, ¿no? Pero yo creo que hemos de luchar, porque al final de la exposición os pondré alguna sorpresa invisible y os quedaréis así diciendo, bueno, pues si esto es una realidad, ¿por qué no tenemos que creer en ello, ¿no? Tenemos que tener la mente abierta para asumir otras posibilidades, desde el punto de vista médico sobre todo, analizando otras opciones, ¿por qué no? Hemos de entrar en el mundo de las percepciones, de las sensibilidades diferentes, con profesionalidad, con paciencia, con rigor y sobre todo con mucho respeto. A mí me encanta pues, poder estar a mi lado, que tenga una persona pues, como Josep Pàmies, que me explique
cuando le dejas hablar todos sus temas de relación de las enfermedades con las plantas, es maravilloso tener así una persona al lado, pero también con otros profesionales, otros sanadores o terapeutas que me enseñan cosas que yo no veo, porque son gente que tienen dones de percepciones, de sensibilidades, de canalizaciones que yo no puedo ver. Entonces creo que esas personas merecen ese respeto y esa profesionalidad de decir, sí señor, eso es posible que exista y nos van a ayudar a hacer una medicina mejor. ¿Cómo fue mi hoja de ruta? Que es un ejemplo que quizá muchos os estáis encontrando en esa situación. Lo digo porque cada semana recibo montones de mails que me preguntan, me dicen, médicos, sanadores, pacientes, gente de todo tipo, que me piden algún consejo de cómo enfocarlo. Y bueno, pues esta es mi hoja, ¿no? A raíz de este libro, que ya vamos por la tercera edición, acabando la tercera edición, no hemos de dejar nuestra ciencia ni nuestra investigación científica como médicos, eso es importantísimo. Yo al menos creo que pertenecer y seguir estando en el sistema abre muchas puertas, porque puedes hablar de tú a tú con otros colegas, y ahora es un momento crucial en el cual muchos ponen la oreja para escuchar, aunque luego no estén de acuerdo contigo, pero es importante llegar adentro a su corazón para que algo les resuene. Pero en un momento determinado te coge como un momento de introspección y empiezas a dudar de todo este sistema que se te queda corto, ¿no? Y dices, yo podría hacer más aquí. Y es cuando vienen gente que te comentan, fíjate, tal paciente ha hecho tal técnica y no la ha hecho con la medicina y ha mejorado, inclusive algunos se ha curado. Y a partir de ahí, hace 12 años, empecé a investigar profundamente y es el resultado de por qué estoy aquí ahora. Con las terapias complementarias, antaño las llamamos alternativas, antaño estoy hablando hace nada, un par de años, pero yo creo que no son alternativas, son complementarias, se han de unir a la medicina. Las que empíricamente están demostradas que funcionan y las que no podemos demostrarlo, no por ello las podemos alejar. Yo creo que hemos de investigar muchísimo y ver hasta dónde pueden llegar. La alimentación, fijaos, cuando yo estudié, ni la alimentación ni la inmunidad se hablaba de estos temas, menos de las toxicidades. Estaba en medicina legal, que era una especie de asignatura que se hacía en muy poco espacio de tiempo. Y en cambio, os damos cuenta, van pasando los años y es importantísimo, es la base de cualquier tratamiento que tengamos que hacer hoy día, pensar en la alimentación y en la inmunidad. Y aquí sale Josep, aquí abajo de la diapositiva, aunque no lo veáis, con su sombrero de paja, maravilloso. Y me encanta cuando lo tienes a tu lado y empieza a hablar de la relación con plazas, que nosotros no vemos más que una mancha verde, porque poner la etiqueta es muy difícil, con la sabiduría que él tiene, y esto sirve para tal cosa y esto sirve para tal otra, y además demostrado que funciona. Bien, hablaremos de las toxicidades, que es lo que os comentaba antes. ¿De qué nos sirve sanar o curar a un paciente si luego en su entorno este paciente está con unos influjos electromagnéticos de wifi, de antenas, de parabólicas, de microondas, que me altera esa dinámica corporal? Entonces vuelve a enfermar otra vez o vuelve a hacer una recidiva. Por esto estoy, muy motivado para estudiar el entorno, el hábitat de ese paciente. La emoción. Casi nunca se hablan de las emociones, ahora sí que hablamos, pero anteriormente no se hablaba, y una emoción mal gestionada nos mantiene nuestro cuerpo en un estado de alarma que impide que nuestros neurotransmisores funcionen y se interconecten de manera correcta. ¿Qué ocurre? Que se altera con más cosas de las que podíamos imaginar. Hoy día, que vivimos en una civilización totalmente atacada por todo tipo de tóxicos y de poluciones electromagnéticas y de cosas que, la mitad no nos enteramos, pero sí que nuestro cuerpo se entera y nuestro cuerpo tiene memoria, y esa memoria de cada célula, en el momento que hay una baja de inmunidad, es cuando estás preparado para desarrollar cualquier enfermedad.
Ahí está la diferencia. O sea que la genética también es importante tenerla presente para poder valorar las opciones de tratamiento. La apertura de conciencia. Vivimos en un momento realmente apasionante como sociedad, en la cual yo creo que todos estamos ojo a visor con la injusticia y ya no se acepta ni la injusticia ni la mentira. Con lo cual, la sociedad en sí, no a nivel solo médico, sino político, económico, cualquier tema que toquemos, vemos que la gente está rebelde. Y no solo aquí en Hong Kong, en todos lados, ya lo veis. ¿Qué está ocurriendo ahora? ¿Qué diferencia hay? Yo antes veía pacientes que tenían una enfermedad, venían a la consulta, doctor, que me cure, bueno, aplicaba su tratamiento, aceptada, se iba y ya está. Ahora no. Ahora el paciente te lo discute todo. Te dice, no tenemos plan B. ¿Cómo plan B? Sí, yo quiero otras cosas. Quiero escuchar otro rollo. Que puede a veces no ser totalmente médico. Entonces, claro, es un paciente que está informado de muchísimos detalles, que puede leer en el ordenador, en internet. Y te quedas un poco así, y normalmente los médicos seguimos protocolos. A veces nos saltamos un poco alguno, pero normalmente seguimos. Al decir saltar significa que acoplamos algún tipo de tratamiento pues, combinado y usamos pues, terapias complementarias. Lo que pasa es que entramos en una problemática jurídica y los médicos que están en hospitales o en ambulatorios o lugares así, pues realmente es una situación complicada y además de responsabilidad civil. O sea que hay que hacer mucha atención en este detalle, porque hay que luchar precisamente para el reconocimiento y la profesionalidad de todo lo que estamos hablando aquí. Esta apertura de conciencia nos llega a dar un salto, que no es un salto en el vacío, es un salto cuántico, un salto de mente importante para poder aceptar lo que un médico, en todos sus estudios, le es difícil, y yo le llamo la fase de desaprender. Tenemos que desaprender un poco, un pequeño punto hacia atrás, para poder sentir en nuestro cuerpo qué es lo que nos está diciendo él y sentirlo con su propia voz como si fuese el paciente que tenemos dentro de nosotros. Eso es la llave. Hacer esto y plantearlo así es la llave para establecer otro tipo de medicina diferente. Y vamos a hablar también de las vibraciones. Creo que en el futuro, no se habla mucho, pero el mundo vibracional nos va a dar la respuesta de muchas de las patologías y de los tratamientos que tenemos hoy día. Hablamos con la boca, sentimos con los sentidos que tenemos, del oído, del tacto, de los ojos, pero el lenguaje vibracional, que yo estoy aquí velando, y hay una energía que nos comunica, ese no está contemplado porque no sabe ninguna prueba médica, ni física, que lo conoce, pero estoy convencido de que existe. Porque ahí es donde quería entrar, de ese respeto y esa profesionalidad a gente que tiene, a personas que tienen ciertas capacidades o dones, ellos sí que lo pueden ver o percibir. Si los escuchamos, el planteamiento de cualquier situación como médico delante de un paciente cambia enormemente, porque tienes una información que antes no tenías. Bien, tenemos que dejar a nuestra mente que vuele, como si fuese una mente llena de pájaros, y dar ese salto, que repito, no es un salto hacia el vacío, sino es un salto de un mundo más pequeño que tenemos a un mundo más grande. Aquí tenemos ese pequeño pescado que sale de la pecera pequeña a la pecera grande, porque se te abre un mundo nuevo, un mundo distinto en el cual valoras las cosas de otra forma. Pasa que hay que tener la valentía de decirlo, pero también la posibilidad. Pensar de que desde que empecé a dar las conferencias, es que no os podéis imaginar la de miles de mails de gente de la medicina, profesionales, médicos, enfermeras, psicólogos, camilleros, auxiliares, que me han enviado mails o me han llamado. Muchos están, no quiero decir escondidos, pero sí que actúan en silencio y están empezando a salir y a ser escuchados.
con las percepciones propias que ellos tienen estando en una clínica o en un hospital. Y bueno, se podrían escribir 10 libros solo con las opiniones de todos ellos, ¿no? Es alucinante lo que les llega a pasar y lo que ellos llegan a ver cuando están delante de un paciente, ¿no? Que recibe un tratamiento en concreto y ves que la enfermera pues tiene una opinión distinta de lo que se está haciendo, pero a veces inclusive los médicos, ¿no? Por eso pongo aquí reflexionar sobre el origen real de la enfermedad, no el origen más alopático, más médico. ¿Qué le pasa a usted? No, pues me ha salido un tumor en tal sitio. ¿Hace cuánto? Hace un año. ¿Qué le ocurrió a usted hace un año y medio hacia aquí? No, yo estoy bien, yo estoy perfecto. Y salta la mujer y dice, no, que no te acuerdas cuando tuviste aquel problema en el negocio. O otra persona que le dice, cuando tuvimos el problema del niño que le pasó tal cosa. No quiero decir que siempre ocurra así, pero en muchas de las situaciones sí que hay un crack emocional en un momento de nuestro recorrido que no nos damos cuenta, lo pasamos así como podemos, y que al poco tiempo nos sale una enfermedad seria. Ese punto de inflexión, yo creo que en muchas de las situaciones ha habido una bajada de inmunidad, nuestros guerreros se han ido pues, abajo y entonces aparece esa enfermedad. Por esto es importantísimo el estrés, gestionar bien el estrés, las emociones, porque si no, nuestro castillo se queda sin defensa y es cuando aparecen enfermedades. Tenemos una visión bastante rígida de la medicina. Teníamos, diría yo, que cada vez es más elástica. Hay montones de profesionales que se están poniendo en contacto con nosotros, los que estamos dando más la pauta en nuestras conferencias, y veis que hay gente que sale de todos lados, pero con cargos importantes, jefes de servicio, directores de hospitales. Lo que pasa que, lógicamente, cuando se hace una punta de lanza y empiezas un tema así, en un mundo tan rígido, pues hay que ir con mucho cuidado, porque has de poder hablar con la suficiente, no solo valentía, sino también que sea de una forma muy crítica, porque no todo vale y no todo sirve. O sea, solo vemos la punta del iceberg de ese método científico que tenemos, pero poco manejable. Hasta ahora. Por eso estamos aquí para explicar que no es así. Por ejemplo, relativiza mucho el estrés, y cuando ocurre ese estrés o esa alteración de las emociones que no gestionamos bien, nuestro sistema endocrino, neuroendocrino, se altera, y ese estímulo que empieza aquí y que se mueve por todo nuestro cuerpo y que va a generar una producción de unas proteínas, de unas hormonas determinadas, no lo hace tal cual, y cuando esa información no llega correcta, aparece la enfermedad. Imaginaos por un momento un desfile de hormigas que veis en vuestra casa, en una esquina. Acá hay una miga de pan en un sitio y veis todo el desfile, ¿no? No sé si os habéis parado a mirar que de vez en cuando, al lado de ese desfile de hormigas, hay varias hormigas, que deben ser pues los sargentos de las hormigas, que van actuando y van dando información con las antenas. Cada 10 centímetros hay una que va haciendo así, como si hablase con una de ellas. Y entonces, por el otro lado, ocurre lo mismo. Unas van, otras vienen. El estímulo nervioso con los neurotransmisores es igual. Es directo, va saltando, y hay otros que hacen este contacto lateral para dar la información de que llegue al otro extremo. Si es que esa gente da una información errónea porque nuestra inmunidad está disminuida, la información de lo que le tiene que decir al reguero de ese estímulo será errónea también, con lo cual no hará su labor. Y aquí, con esa desinformación, es cuando aparece la enfermedad. Está un poco novedad, pero es para que nos entendamos. AMIS es la Asociación de Médicos, Terapeutas y Sanadores, que es la que creamos para poder organizar estos eventos. Y hablo aquí
de los 4 lemas que ya tenemos en marcha, el primero fue el puente entre medicinas, que fue el primero que se hizo en Barcelona. El segundo, antes del verano, que era medicina integrativa, cuerpo, mente, emociones y espíritu. El tercero, que será de Buenos Aires, se va a llamar la medicina del futuro, sugiere un cambio de paradigma. Y el cuarto, que se va a hacer en San Sebastián en junio, la medicina y la bioenergética deben ir unidas. Fijaos cómo van cambiando los lemas con el tiempo, acoplándonos, porque es importante cada vez más asumir que hay una zona energética, espiritual y emocional que no se valora y que es importantísimo valorarla en la medicina, junto con la alimentación. Próximos congresos: México, Madrid, Colombia, Menorca, Chile, Portugal. Esto en 2 años, para expandir y difundir todo este conocimiento. Decía la vitalidad de incorporar a otros profesionales de la medicina para que nos ayuden a llegar a ese concepto que no se llama más que apertura de conciencia, y esto no es más que cambiar una filosofía de vida. Y ahora voy a entrar en lo que significa cambiar filosofía de vida. El paciente debe conocer el alcance real de su enfermedad. Importantísimo que el paciente conozca lo que le ocurre. Porque hay gente que te viene y dice: no, doctor, no me digas cosas feas, yo no quiero saber, yo si tengo algo feo, usted haga su trabajo, pero a mí no me lo diga. Ahí eso es un sentido difícil, porque de hecho has de actuar según el conocimiento o el deseo del paciente. Pero si el paciente se quiere curar y la enfermedad es fea, yo creo que es imposible sin el beneplácito del conocimiento del paciente de lo que tiene, de ese alcance. Porque si no nos ayuda, no vamos a hacer las cosas bien hechas. Es importante esa implicación. En la anamnesis, cuando le preguntamos lo que tiene, siempre encontramos un punto que enlazaba con aquello de la realidad, el origen real de la enfermedad, que no es el origen físico que nosotros los médicos determinamos en cualquier patología, sino el origen más emocional o más energético. El paciente se debe responsabilizar hasta el fin y desde el principio de todo ese recorrido de esa enfermedad, con unos deberes que no significan solo tomar unas medicaciones o cambiar la alimentación. Yo creo que hemos de llegar más lejos, que es donde venimos a hablar de los cambios de los hábitos que tenemos. Yo creo que como sociedad nos hemos pasado por pueblos y estamos viviendo de una forma que no debemos, con un montón de infraestructura detrás, veas cosas materiales como pueden ser casas o coches o maneras de vivir. Y yo creo que nos hemos alejado tanto de la naturaleza, de la ecología y de lo que deberíamos de hacer, que nuestro cuerpo, nosotros no nos damos cuenta, pero nuestro cuerpo sí que lo nota. Y este alejamiento nos carga energéticamente de iones positivos, y los buenos son los negativos, ¿no? Aquí parece que haya una disparidad, pero es así. Efectos de iones necesitamos los otros. Y esta carga energética es la que nos descompensa y nos desequilibra totalmente de nuestros componentes energéticos que en la acupuntura pues, se ven con los meridianos y demás, ¿no? Por eso, la filosofía de vida es conseguir la estabilización emocional, un camino para normalizar nuestros sistemas corporales. A todo esto es la base, la autonación, porque creemos en ello, y creer es crear. Si crees algo firmemente, pensando y hablando con tu propio cuerpo, vas a conseguir que haya una serie de alteraciones físicas que se cambien. Y esto no es una novela, esto es una realidad, porque ya se han hecho pruebas específicas para ello. Esto se llama el concepto de neuroplasticidad. Usando la neuroplasticidad podemos llegar a convertir nuestro cerebro en otro. Claro, básicamente hablamos así, nuestro cerebro en otro, pero es que no solo las células de la memoria están en nuestro cerebro. Hace no mucho que se descubrió que estaban en el corazón. Y dijeron, ostras, el corazón tiene memoria. Bueno, pues cada vez los médicos nos sorprendemos más con las últimas investigaciones, porque todas las células tienen su base de memoria.
de todo el cuerpo. Sí, en algunos funciona más como un PC, ¿vale? Un disco duro, pero estamos llenos de periféricos. Y esos periféricos también tienen memoria. Y que en el futuro el concepto de autosanación, de curarnos a nosotros mismos, es vital, es ayuda para hacer cualquier tipo de tratamiento. Que no es más ni menos que hablar con nuestro cuerpo. Aunque no se vea la diapositiva, a la izquierda está nuestro castillo, el cuerpo, con una serie de glándulas que son las que fabrican a esos guerreros que tenemos, ¿no? Por eso a veces, más de una vez oí, no, que no tiene que sacar el apéndice, que no sirve para nada. Quieto, todo sirve para algo. Si hay que sacarlo, se saca. Pero ¿se puede hablar? ¿No? ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? La respuesta inmunitaria que tenemos en nuestro cuerpo, de esos guerreros que tenemos, puede ser por la parte humoral o por la parte celular. Las dos nos ayudan para evitar esto. Que cuando tenemos un cáncer, un tumor, una enfermedad, pues no demasiado agradable, empieza con una inflamación, esa inflamación va a más, traspasa tejidos y llega un momento que se vehicula a través del sistema vascular a otros lugares y es cuando se originan las metástasis. Necesitamos que todo este mecanismo funcione. ¿Por qué? Porque hemos de multiplicar esa inmunidad. Es fácil de hacerlo. Lo que pasa es que no solo tenemos que pensar en esa vida que os estoy proponiendo, diferente. No, la hemos dado esa capacidad innata del cuerpo a recuperarse que la hemos perdido. El cuerpo ya tiene esa capacidad, la está imbrincada dentro de nuestros genes, pero en nuestro tipo de vida, de esa civilización tan científica y tan alucinante que nos ha tocado vivir, nos aleja del medio, y el medio es la naturaleza. Bien, yo creo que hemos de aprender a vivir como este micro me parece que es otro, de pila. ¿Verdad? Sí. Estupendo, sí. Vale. Tenemos que vivir de otra forma. Es un planteamiento distinto de lo que estamos acostumbrados a hacer, cada uno desde su plano, ¿no? Por eso he puesto un hallazgo con una carretera enorme y los pies allí diciendo, bueno, ¿cuándo empezamos a hacer esto? Y se basa en el concepto de necesidad. Si tú te sientas un día en un banco o en una plaza delante del mar y piensas en la necesidad real que tienes, realmente hace falta toda esta parafernalia que tenemos detrás, de infraestructura, de logística, de situación, de materialidad, hace falta todo esto. Porque pensar que ese concepto de necesidad luego nos obliga a mantenerlo. Vía créditos, vía hipotecas, vía circunstancias, viajes, mantenerlo. Y este apego nos está alejando de nuestra realidad propia, de nuestra familia, de nuestros amigos y de nosotros mismos. Con lo cual, creo que hemos de revisar profundamente ese concepto, el concepto de necesidad. Es como una cadena. Estamos encadenados, no nos damos cuenta y seguimos toda una serie de protocolos que ya nuestros padres los tuvieron y yo creo que hemos de romper. Y bueno, yo creo que la crisis y los nuevos tiempos que nos tocan vivir ya nos ayudan a ello, porque ya va la sociedad a ello. Obligatoriamente, y es cuando al tener menos te das cuenta, no pasa nada, vives igual, inclusive mejor, porque te abres la mente de otra forma y vives más con el medio, con la naturaleza, que no con los detalles más científicos y más técnicos. Sin no querer decir que no tenga que existir, por supuesto. Y esta liberación de apegos
nos da el concepto y nos abre el concepto de libertad, la libertad propia que habíamos perdido, que habíamos olvidado. Esto es la base para, he puesto aquí la brújula emocional. Tenemos como una brújula interior que nos dice nuestro estado anímico, como está, depende de lo que nos va ocurriendo día a día. Y he puesto aquí una cebra que dice la cebra: tengo estrés, y cuando tiene estrés se le caen las rayas. A nosotros se nos cae el pelo y otras cosas. Y las dos últimas, que para mí son las más importantes, que pone perdóname y gracias. ¿Por qué el perdón? Porque esa bilis que tengo dentro de que aquel me ha hecho aquella mala pasada, cuando pueda te la devuelvo. Todo este tiempo que estás pensando en cuando pueda te la devuelvo, ¿qué te piensas? ¿Que tu cuerpo no se entera? Todos nuestros transmisores, todos nuestros enzimas están totalmente alerta, fabricándose más para aquel momento que se la puedas devolver. Pero mientras te ha fastidiado el hígado, te ha fastidiado el esclaviar, te ha fastidiado... ¿Entendéis lo que quiero llamar? Claro, es difícil decir al que te la ha hecho muy gorda, perdóname de verdad, porque a veces con algún paciente, el cuñado, mira lo que me ha hecho, me ha arruinado y tal, ¿cómo le voy a pedir perdón? Bueno, al final lo consigo. Perdón, por hecho un cabrón. No, ese no es un perdón real. Nace del corazón. Y no os podéis ni imaginar cuando ocurre ese acto, siempre y cuando se pueda, porque entiendo que a veces es imposible. Hay situaciones que dicen, perdonad, esto no hay por dónde cogerlo. Bueno, y dar las gracias. Bueno, pues estas cosas de perdón y de gracias, ese estado anímico que tenemos, que hay ese cambio, ni os imagináis los cambios endocrinos que llegan a ocurrir dentro del cuerpo cuando es real. Y no olvidéis que estáis escuchando a un médico hablando de filosofía, porque hasta ahora las cosas técnicas se quedan un poco. ¿Y por qué llegaba aquí? Porque por la ley del péndulo me fui al otro lado, empecé a investigar todo primero como médico, publiqué un montón de cosas en mi época cuando estaba en el hospital clínico. Luego ya me dediqué a la medicina privada y he investigado cosas pues, de medicinas complementarias, muy bien, más de 300 y pico, y por la ley de péndulo me quedo en medio y ahora resulta que ahora estoy hablando de filosofía. ¿Por qué se habla de filosofía? Porque te das cuenta que si el cuerpo no está en su lugar, cualquier tratamiento que hagamos no tendrá el éxito que ha de tener. Es igual, médico o no médico. Vital, que el cuerpo y la mente y el espíritu y esa alma esté totalmente en plena forma para poder asumir cualquier tipo de tratamiento. Y estoy luchando pues, para que esto se entienda así, que no se trata de que el médico sea más o menos simpático con el paciente, sino llegar a conceptos más profundos como los que están